que pensar en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces dice este pasaje de la Biblia en la carta a los Romanos, el pasaje que vamos a tomar en la carta a los Romanos, es el capítulo 1 y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según las escrituras, del Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de vuestra fe, que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga el fin por voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros según algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Este es el contenido del capítulo 1 del libro de Romanos hasta el versículo eh, 17. Aquí el apóstol Pablo, que es el escritor de esta carta, define el evangelio como una promesa que fue dada a los padres, a los patriarcas, que son a su vez Abraham, Isaac y Jacob. A ellos se les dio una promesa respecto, aleluya, a la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. También Pablo define en este capítulo el término llamado, lo define en algunas ocasiones. Dice que él fue llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aleluya. También dice: entre los cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Esto en el capítulo 1, el versículo 6. Entonces, y también les dice que a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces, mire usted que define en este capítulo el término llamado en 3 ocasiones. Primero dice que él fue llamado a ser apóstol, de ahí les dice que han sido llamados a ser de Jesucristo y les dice que han sido llamados a ser santos. Esto es lo que implica el Evangelio. Hemos sido llamados al apostolado, hemos sido llamados a ser de Jesucristo y hemos sido llamados a ser santos. Es una realidad que la iglesia hoy no puede ignorar, no puede desconocer, que hemos sido llamados a ser, a llevar el apostolado, que el apostolado implica
el sembrar el evangelio, el expandir el reino, el establecer la iglesia y congregaciones en diversas partes del mundo. Hemos llamado a ser de Jesucristo, hemos sido llamados a ser, a pertenecer a Jesucristo y hemos sido llamados a ser santos. El término significa apartados, separados para un uso exclusivo, es decir, separados para el reino de Dios, separados para ser la iglesia, como ustedes conocen el término iglesia, viene del griego eclesia, que quiere decir llamados a salir fuera, sacados de un estado espiritual mundano a un estado espiritual de santidad, de honra a Dios, de ser creyentes firmes y verdaderos. Entonces quiero darles un dato de esta carta a los romanos. Bendito el nombre grande de Jesucristo. Bueno, en cuanto a la ciudad de Roma, se cree que en el siglo octavo antes de Cristo comenzó a poblarse esta ciudad sobre el río Tibere, que está conformado por 7 colinas que están alrededor de este río. Sobre estas colinas empezaron a poblarse pocas personas, pero en el futuro estas pocas poblaciones se unieron y llegaron a formar lo que fue en su época la ciudad de Roma, capital del Imperio Romano. Entonces estos pequeños asentamientos crecieron poco a poco, tuvieron un gobierno colectivo que llegó a ser una república en el siglo, desde el siglo VI hasta el siglo II antes de Cristo, hasta que afirmaron su unidad, su capacidad económica y militar, y luego la expansión territorial, conquistando territorios, sometiendo personas de diversas nacionalidades y lenguas, y con el paso del tiempo se adueñó de la cuenca del Mediterráneo y de los territorios circuncidantes que estaban allí, y en la época de Jesús ya esta república se había convertido en un imperio que había llegado hasta eh, el territorio de la nación de Israel y también las naciones vecinas. Entonces, cuando este imperio estaba en su pleno desarrollo, eh, que se llenó de conflictos, muchos conflictos, porque todo imperio busca poner por la fuerza, imponer sus normas, sus leyes y la opresión al pueblo con impuestos y con regímenes autoritarios. Entonces, en el apogeo de este imperio fue cuando nació nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo define aquí en este libro, en esta carta a los romanos, eh, el concepto del evangelio, pero es el escritor Lucas que nos dice cómo estaba la situación en los días que el Señor Jesucristo nació. Lo vamos a mirar, por favor, en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, donde el Lucas está identificando la época cuando nació el Señor Jesucristo. Y dice en Lucas el capítulo 3, en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces miren ustedes que Lucas define la época, cómo era la época, quiénes estaban y
está aquí el registro de quién era el emperador, de quiénes eran los gobernantes, de quiénes eran los que ejercían el gobierno político en la región de Israel, en la región de Judá, que se había convertido parte del imperio romano. Entonces, esto es un poco como un dato histórico que tenemos de cómo era el imperio y de cómo el imperio se expandió desde el siglo sexto antes de Cristo hasta los días del nacimiento del Mesías y en consecuencia hasta los días de la iglesia, puesto que en los días de la iglesia primitiva del siglo I, el imperio romano atacó mucho a la iglesia. Entiende que de manos del imperio romano murieron Pablo y Pedro, sí, murieron de manos del emperador Nerón en la época en que el imperio romano quería o perseguía a la iglesia. Cabe recalcar, mis amados hermanos, que en el mundo occidental, en algún momento se pensó que la iglesia cristiana, que la iglesia de Jesucristo era una iglesia romana. Quiero decirles que no, que bajo ningún sentido, que la iglesia de Jesucristo nunca ha sido romana porque nunca nació en Roma. La iglesia de Jesucristo nació en Jerusalén en el día del Pentecostés con la venida del Espíritu Santo sobre los primeros 120 creyentes. Ese es el inicio de la iglesia de Jesús. Y el término cristiano que se emplea está en el libro de Hechos, el capítulo 11, el versículo 26, donde dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, la iglesia de Jesús es cristiana, no es romana. Bendito el nombre grande del Señor Jesucristo. La carta que se escribe a los hermanos de Roma no es porque era una iglesia romana, sino porque los hermanos vivían allá, porque recuerden ustedes que el día del Pentecostés habían de muchas naciones, estaban allí en el día en Jerusalén, el día que vino el Espíritu Santo sobre los primeros 120 creyentes. Entonces dice la escritura que les oían hablar, ellos se asombraron el día que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Eh, entonces dicen que los que estaban en Jerusalén, porque era la fiesta del Pentecostés, del día 50 donde eran las cosechas, entonces dice, mirad, el libro de Hechos, el capítulo 2 el versículo 7 dice que estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y dice quiénes eran las naciones o de qué naciones eran las personas que estaban en Jerusalén ese día. Dicen que eran partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y dice que estaban allí romanos, residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes les oían hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Entonces, de estas personas que estaban allí el día del Pentecostés, que creyeron en Jesucristo, que fueron bautizados en los primeros 3.000 o los 5.000 que se añadieron después, entonces eran personas que vivían también en Roma. Y allá a esos hermanos que se constituyeron una iglesia, el apóstol Pablo les escribe esta carta, la carta a los romanos, y les explica que él fue apartado para el evangelio de Jesucristo, que fue llamado a ser apóstol, y les dice, ustedes han sido llamados a ser de Jesucristo y también han sido llamados a ser santos. El evangelio de Jesús que el apóstol Pablo explica en la carta a los romanos empieza diciendo que el evangelio es una promesa
que Dios había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras acerca de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la escritura y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La primera vez que el Evangelio es prometido está en el Génesis, porque Pablo dice que el Evangelio es una promesa que Dios había prometido antes por los profetas. El libro del Génesis, el capítulo 13, el versículo 15, es la primera promesa que se hace del Evangelio en la Escritura. Y este versículo está después de un conjunto de sentencias que hay cuando el hombre decide abandonar el Edén, cuando el hombre decide obedecer la voz del enemigo para rebelarse contra su creador. Entonces está en este escenario de fracaso humano, donde el hombre decide obedecer la voz del maligno y entonces Dios hace una promesa. Miren ustedes que después de haber engañado el enemigo a Adán y a Eva y haber desobedecido y haber tomado del fruto del conocimiento del bien y del mal, dice entonces la palabra de Dios que hay una sentencia para el hombre, no porque Dios sea malo, sino porque Dios es justo. Esto es muy importante que la humanidad lo entienda, que el castigo no viene porque Dios sea malo, sino porque Dios es justo. En una sociedad justa, los, los transgresores deben ser castigados. Si usted tiene una sociedad donde usted es el integrante de esa sociedad, y entonces se encuentran ladrones, se encuentran violadores y pedófilos. ¿Cuál es el castigo para ellos? Debe haber un castigo no porque los que impongan el castigo sean malos, sino porque los que imponen el castigo sean justos. Entonces, por esa razón vino sobre Adán y Eva una sentencia que, entre otras cosas, el Señor les dijo, maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas al polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. Lo mismo la sentencia hacia Eva y la sentencia hacia la serpiente, que entre otras cosas les dijo, por cuanto esto hicisteis, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Terminadas las sentencias que Dios hace a todos ellos, viene una promesa para los que habían caído, una promesa para los que estaban en desgracia, los que habían abandonado el estado espiritual con el que Dios les había hecho y habían caído en un estado de pecado muy terrible. Entonces a ellos se les hace una promesa y se les dice, y pondré enemistad. Cuando está hablando el Señor con la serpiente, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje está diciendo que habría una enemistad, una rivalidad entre la descendencia de la mujer, que es la humanidad misma, y la descendencia, la simiente
de la serpiente que es el pecado. Y dice que de la simiente de la mujer, de su descendencia, habrá un hombre, se levantará un hombre que le ponga el pie encima a la serpiente. Habrá un hombre que ponga el pie encima a la maldad que la serpiente habrá inyectado a la humanidad. Habrá alguien que se levantará y pondrá fin a esa simiente que la serpiente introdujo en el hombre, que es el pecado. Entonces Adán y Eva allí tuvieron una esperanza, que todo no se había terminado con la mala decisión que tomaron, sino que debían ser pacientes y que en un momento dado de la historia se iba a levantar un Salvador, se iba a levantar a alguien, aleluya, que tuviese la capacidad espiritual de terminar con la opresión del pecado, de terminar con toda esa maldad que el pecado haya hecho o había introducido a la humanidad. Por eso el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios. Miren ustedes que Pablo define el Evangelio. Dice, yo voy a ir a predicarles el Evangelio a los que están en Roma porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio para mí no es un peso, porque el Evangelio para mí no me agobia, el Evangelio para mí no es una afrenta. No me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio se da a conocer la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces el Evangelio es una promesa. Pablo lo describió en la carta a los romanos y les dice el Evangelio de Jesucristo que Dios había prometido antes en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, bendito el nombre del Señor, y que los profetas ya lo habían anunciado. Por eso cuando Pablo predica el Evangelio, lo predica como una promesa que incluía que Dios había determinado el momento en que levantaría, gloria al Señor, al Salvador, ese Salvador que es Dios mismo manifestado en carne, como lo identifica el profeta Isaías en el capítulo 35, el versículo 4, dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Este pasaje es muy importante, mis amados hermanos, para que el cristiano tenga claro que el Salvador es Dios mismo, cuando Dios mismo decidió vestirse de humanidad y vino Él mismo y cargó con nuestros pecados, con nuestras iniquidades, porque el libro de la carta a los Hebreos, el capítulo 2, la Biblia dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para vencer por su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por temor a la muerte se encontraban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces Dios mismo se manifestó a este mundo y la carta a los Filipenses, el capítulo 2, aleluya, la escritura dice, el cual siendo Dios no estimó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el Evangelio es el cumplimiento a esa promesa que Dios había prometido a los padres, aleluya, que el fracaso a lo que el pecado condujo a la humanidad no iba a durar para siempre, sino que en su momento, aleluya, de la simiente de la mujer se iba a levantar un Salvador, un Redentor.
que ponga el pie encima al imperio del maligno, que le ponga el pie encima a las maldades que el pecado y el diablo han hecho por muchos años. Aleluya. Y eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, la Biblia dice en Isaías, el capítulo 53, ciertamente llevó él nuestras iniquidades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito el nombre del Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amados hermanos y amigos que escuchan esta palabra, el Evangelio de Jesucristo es la promesa de salvación para la humanidad, de cómo el ser humano puede llegar a la salvación de su alma, porque el ser humano está perdido en pecado. A medida que vayamos nosotros analizando la carta a los romanos, nos vamos a ir dando cuenta de algunas situaciones que el ser humano ha pensado que no son tan pecadores, que el evangelio no lo necesitan porque no son tan pecadores como otros. Quiero decir de que la carta a los romanos, después de identificar el evangelio como una promesa y decirle a los hermanos que Pablo dice, primero he sido llamado a ser apóstol, y a los hermanos les dice, ustedes han sido llamados a ser de Jesucristo, y les dice, han sido llamados a ser santos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y después de todo esto, les dicen que es el evangelio en el sentido práctico. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Por eso usted se dará cuenta que cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador y lo hace de todo corazón y decididamente, el poder de Dios se manifiesta en esa persona y Dios lo hace una nueva criatura, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y luego que identifica el Evangelio, el apóstol Pablo define en el capítulo 1 de la carta a los romanos de por qué la ira de Dios se manifiesta contra toda persona que rechaza el camino que Dios estableció para que la gente se salve. Y dice, y encierra allí en la carta, en el primer capítulo, todos los desastres espirituales a los que la humanidad cayó a causa del pecado eh, que nos fue transmitido por nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces dice este pasaje, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí Pablo está hablando de todas esas naciones que no conocieron a Dios mediante la ley, porque la ley se dictó en el monte Sinaí, sino que ellos estuvieron sin la ley desde Adán hasta el Sinaí. Entonces, de todas estas naciones conocían a Dios por medio de las cosas hechas, porque todo razonamiento lógico indica
que donde hay algo creado, detrás de eso creado hay un creador. Y también le habla a los ateos de esta época, los que se creen ateos en este tiempo, que tienen inteligencia para reflexionar lo absurdo y no se humillan ante su creador entendiendo lo lógico. Porque si usted llega a una isla donde no, usted cree que no había nadie y pasa muchos días pensando que ahí no hay nadie, sino solo usted, y de pronto llega usted y encuentra una casa, la inteligencia lógica le dice que alguien estuvo antes, que eso no pasó con el Big Bang, que eso no fue producto de la evolución y que los árboles decidieron hacerse casa ellos por iniciativa propia. ¿Cuánto más la humanidad debe reflexionar que no puede ser producto evolutivo que se haya hecho, aleluya, todo lo que existe, que el sol esté ubicado en su lugar a una distancia lógica de la Tierra para que se produzca la vida? Lo mismo la luna, que el mar está en su sitio, que allí hay unas cadenas de alimenticias, que todo se da, que mire usted cómo el ser humano ha logrado a través de la inteligencia que Dios le dio hacer lo que ha hecho, cómo está el ADN en todos los seres vivos que le indica su composición genética y todo lo que va a tener sus elementos en el desarrollo mismo de la vida. Todo esto no es fruto de la evolución ni del Big Bang. Todo esto tiene un creador, un diseñador, el cual es el Dios Todopoderoso. Y aunque algunas mentes erradas quieran dudarlo, queremos decirle lo que dice este pasaje, que lo que de Dios se conoce les es manifiesto por medio de las cosas hechas, porque a través de lo hecho uno identifica quién está detrás. Si usted va a un campo y encuentra un plantío de maíz, de arroz, de uvas o de alguna otra planta, usted dice aquí hay, detrás de esto hay un agricultor. Si usted va y encuentra un edificio de 10 pisos, muy bien diseñado, con escaleras, con ascensores, con material antisísmico, usted dice, ah, detrás de esto hay un buen arquitecto, un buen ingeniero civil, hay unos buenos albañiles. ¿Cómo es posible que nos paremos al frente del universo y veamos que el sol está ubicado en su sitio, la tierra igual, que los ciclos se dan invierno, verano, otoño y primavera, que se da el proceso de la fotosíntesis a través de las plantas que absorben el dióxido de carbono y nos regalan nuevamente oxígeno limpio? ¿Cómo es posible que pensemos que todo eso se da por la evolución, por una situación no diseñada? Entonces está errado el hombre en este sentido, porque Dios diseñó el mundo, Dios diseñó el universo, Dios diseñó la vida, Dios diseñó los procesos y Dios estableció principios y patrones que se van repitiendo. Bendito el nombre grande del Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que dice esta carta, que la humanidad trató de rechazar a Dios, pero no tiene razón, porque lo que de Dios se conoce está evidente en las cosas hechas, por lo cual dice no tienen excusa, porque las cosas invisibles de Dios, su poder, su deidad, su santidad, su divinidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que el mundo no tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Este es el problema de la humanidad, que sí ha conocido a Dios, que sí entiende de Dios, que sí sabe de Dios, pero que no le han glorificado como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios. Es lo que dice el Salmo 14.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y es lo que hoy los que se autoproclaman ateos dicen, no hay Dios. Pero ellos están mencionando esto por dos o tres cosas. La una, porque no quieren tener responsabilidad moral con su creador y quieren anular de su mente la existencia de un Dios santo para no tener responsabilidad moral ante él. Pero queremos decirles a todas las personas que piensan que no van a tener responsabilidad moral ante Dios, queremos decirles que al final hay un juicio, sea que a usted no le guste, porque la humanidad se ha hecho muy atrevida y entonces ya no quieren nada que les cause delante de Dios responsabilidad y nada que supuestamente los perturbe, porque ahora viven llenos de estrés y de cuantas cosas, pero aunque a usted no le guste, entiéndalo, habrá un juicio, porque Dios lo diseñó a usted para que usted le sirva, para que la humanidad le sirva a Dios en respeto, en santidad, en amor al prójimo, en ayuda al prójimo. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando el hombre quiere sacarse la idea de Dios, Pablo le dice, no tienen excusa, porque si ustedes no saben de Biblia, pues la Biblia está. Si de pronto usted no tiene quien le predique, los predicadores estamos para predicarle la palabra, para enseñar de la Biblia. Pero, y aún así, si usted vive en la selva y no sabe nada, allí está la evidencia de que hay un creador porque hay cosas hechas, porque el sol sale cada mañana, porque la luna está cumpliendo sus estaciones para que sea posible la producción. Todo está allí con un diseñador que es nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Voy a llegar hasta aquí. Entonces el hombre antiguo lo que hizo fue eh, querer anular la idea de Dios y se encendieron en la idolatría y elevaron al hombre a la deidad, a la divinidad y también a los animales, a las aves, a los cuadrúpedos y a los reptiles, como nos lo han contado todas las civilizaciones antiguas, desde las civilizaciones babilónicas hasta las civilizaciones incásicas en América del Sur y los mayas y aztecas en, en Mesoamérica, lo que es México, lo que es Guatemala y otros países de Centroamérica. Entonces, eh, allí estas civilizaciones tenían sus deidades que iban desde los hombres hasta las bestias, los reptiles y las aves. Cayeron a estos niveles porque no quisieron tomar en cuenta a Dios, porque un Dios santo a ellos les estorbaba, porque el ser humano ha querido siempre inclinarse hacia el pecado y hacia la desobediencia. Entonces, la carta a los romanos, en su primer capítulo, concluyo, identifica el Evangelio como una promesa que Dios había prometido antes a los profetas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor, acerca de este nuestro Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Define el Evangelio como poder de Dios para todo aquel que cree. Define a los hermanos y les dice, ustedes han sido llamados a ser santos, han sido llamados a ser de Jesucristo, que ya lo hemos de ver en la siguiente semana, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá, y cómo el ser humano despreció el Evangelio de Jesús y ha despreciado la revelación bíblica y se han inclinado a adorar a las bestias, a los reptiles, a las aves y al hombre. Se han adorado a sí mismos. Amados hermanos, vamos a concluir de esta manera esta primera parte
del estudio de la carta a los romanos, donde eh, Pablo define el Evangelio como una promesa que Dios ha cumplido en este tiempo a nosotros. Bendito el nombre del Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido y en sí mismo llevó el pecado de todos nosotros. Vamos a invocar el nombre grande de Jesús en esta mañana.